Muy buenas noches, amigos. Es viernes, la mente lo sabe. Hoy estamos ya por empezar el programa número 64 de En el Tintero del Escritor. Hoy con un tema en la concatenación de ideas que hemos venido generando desde que este año empezó, alrededor de los sueños versus los miedos. Hoy vamos a tener un tema que sin duda alguna te va a generar muchísimo valor. Y la invitada de lujo, desde el Cono de las Américas, a quien voy a tener el gusto de presentarte en un momento más. Ella ya pertenece a la casa, ya ha estado con nosotros y para mí es un gusto recibirla. Así que te invito a que vayas por un café, a que te pongas cómodo, cómoda y estés listo para que empecemos a crecer con estos conceptos que nos van a ayudar a cumplir nuestros sueños. Como siempre lo hacemos, arrancamos. Buenas noches. Soy Rodrigo Dávila y esto es En el Tintero del Escritor. Me siento muy contento de ver cómo con el paso de las semanas hemos ido creciendo en contenido, en conceptos, en criterios, en creencias que nos están generando un detonador personal para que podamos ir cumpliendo esos sueños que a veces vemos tan alejados de nosotros, que los vemos o los dimensionamos en una realidad paralela, que no pertenecen a nuestra vida. Pues la verdad es que sí, sí los podemos alcanzar. Hemos venido hablando de autosabotajes, hemos venido hablando de el poder que el ser tiene en nosotros, olvidarnos de buscar el beneficio fuera, sino que buscarlo dentro. Nosotros contamos con todo lo que necesitamos para cumplir esos sueños. Hemos hablado de resiliencia y es tan importante todo lo que hemos ido hablando que lo hemos ido tocando en diferentes capítulos con los mismos invitados. No dudo que hoy nos vaya a suceder lo mismo. Y esto sucede no porque querramos poner más horas, simplemente porque el espacio que tenemos aquí no nos da abasto, no nos abunda para todas las ideas que de repente van saliendo y a la luz de los conocimientos de nuestros invitados o de sus mismas experiencias, pues esto se va desarrollando muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más allá de donde teníamos pensado. ¿Quién me acompaña hoy y de qué vamos a hablar? Hoy estoy recibiendo desde Argentina a mi querida amiga Lorena Lerda. Ella es mentor coach, ya ha estado hablando con nosotros de diferentes temas y hoy en este esfuerzo de hablar de los sueños y los miedos, vamos a hablar de las excusas y las historias que nosotros nos contamos frecuentemente y que están impidiendo que cumplamos nuestros sueños. Lorena nos está visitando hoy desde Argentina y para mí es un enorme placer recibirla. Como siempre, mi querida Lore, te doy la bienvenida, te abrazo hasta Córdoba, Argentina, y me siento, como siempre, privilegiado de poder tener un espacio en el que puedo compartir contigo todo lo que tú tienes por dentro, en tu mente y en tu corazón, para compartir con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente es un placer compartir contigo y con toda tu audiencia cada vez que vengo a tu programa. Debo decir que me siento como en casa, lo celebro. Cuando me llame Rodrigo, yo salto de alegría y le digo, sí, por supuesto que puedo, porque me encanta compartir estos momentos con todos ustedes y poder darles
un poquito de mí. Rodrigo decía algo muy, muy cierto, tanto del conocimiento y de experiencia, que eso lleva a la sabiduría. Y bueno, si les puedo aportar un granito de arena, aquí vamos para todos ustedes. No, y de hecho, un granito de arena es muy poco. O sea, realmente tú nos das un caudal de conocimiento muy bueno, que es sumamente práctico, y yo creo que la conversación que vamos a tener hoy va a derivar exactamente en lo mismo. Material que podemos utilizar en este segundo para avanzar en pos de nuestros sueños. Quiero contarte, Lore, que empecé en enero a escribir un nuevo libro, es mi 6º libro. El tema es los sueños versus los miedos. No es un libro superficial, realmente es un libro que toco la fibra humana, que a veces nos aprisiona, nos encarcela por ciclos de 10, de 15, de 20 años, donde estamos insatisfechos con nuestra vida, pero no hacemos absolutamente nada por modificarlo, por cambiar nuestra historia, por reinventarnos, por reaprender. Nosotros hemos venido hablando de la pandemia para acá, de que nos hemos reinventado, que hemos tenido que aprender, que hemos hecho un montón de cosas, pero la verdad es que en algunos casos hay personas que siguen viviendo exactamente igual a como vivían antes de la pandemia, y probablemente no están satisfechos con esa forma de vivir. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente se acomoda? Es la primera pregunta que yo te haría, porque creo que hay un acomodamiento. La gente se va acomodando a una situación que ya conoce y no busca más allá de esa situación, y el peligro es que perdemos de vista nuestros sueños. ¿Por qué, mi querida Lore, piensas tú que nos podemos llegar a acomodar? Yo creo que justamente hace muy poquitos días lo he escrito en alguno de los posts, que tiene que ver con que la gente le tiene miedo a aquello que no conoce. Y todo lo que no conoce es lo que como coaching decimos, voy a parecer muy teórica en esto, es lo que está fuera de la caja. Entonces, fuera de la caja quiere decir fuera de lo que habitualmente estamos acostumbrados. Yo los invito en este proceso a asomarnos. Y lo digo desde no solamente del conocimiento, lo digo desde la experiencia. Yo he trabajado, que ya se los he contado, por muchos años en relación de dependencia, cuando era muy jovencita. Ahora ya no sé tanto, como hablábamos hace un rato atrás de cámara, pero bueno, pero la juventud está aquí, entro con más ganas, con más fuerza, donde uno creía que se iba a quedar en ese lugar, conseguías un buen trabajo, un buen sueldo, decías, me voy a morir aquí porque aquí estoy segura. Y hoy la seguridad, nos damos cuenta que la seguridad es la mayor inseguridad que nos provocamos a nosotros mismos, porque nuestra mente se achata, nos alimentamos nuestros miedos cuando la situación empieza a tambalear, yo digo cuando nuestro suelo se empieza a mover, cuando empezamos a tener esas situaciones que a veces nos toca enfrentar en la vida y ¿qué hace la vida? Pega, un giro inesperado y no tenemos recursos, y eso es porque no nos hemos preparado. Y es ahí donde solitos y sin darnos cuenta transformamos como en un caldo de cultivo para que se alimenten estos miedos que no nos dejan crecer. Particularmente, sí, tomé una decisión importante en su momento y lo que hice fue salir fuera de mi caja. No fue fácil, no les voy a decir una cosa por otra, animarse, asumir el riesgo, enfrentar a lo desconocido, no resulta sencillo, pero no es porque sea una travesía de transitar, sino porque todo está aquí en nuestra mente. Y lo primero que tenemos que trabajar es esto, poder trascender todos esos miedos a los cuales, y ahí sí debemos ser responsables, nosotros le dimos lugar. Fíjate que cuando hablamos de los miedos, bueno,
yo he entendido que el miedo es una idea, una simple idea sobre una amenaza real o ficticia. Ese es el concepto del diccionario, pero estas ideas o estas amenazas nosotros las vemos como monstruos que vienen a devorarnos y realmente solo es la sensación de que algo va a pasar y tenemos, evadimos ese dolor, esa posible pérdida y lo que vayamos a sentir si realmente fallamos. Pero no podemos ir por la vida diciendo que somos miedosos. Realmente ahí es donde empezamos a crear historias y empezamos a contarnos de alguna manera una justificación para no hacer nada. Porque si bien es cierto, tú saliste de la caja, empezaste a ver todo como un panorama diferente, empezaste a hacer las cosas diferente en tu vida y estoy seguro que muchos seres humanos en el planeta lo han hecho. Pero ahorita estamos hablando con aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que de verdad tienen ganas en su corazón de hacer algo diferente, pero no lo hacen. Y no lo hacen porque creen que no pueden, porque creen que no tienen los recursos, porque creen que ya no tienen tiempo, porque creen que ya están viejos, porque creen que ya no es tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, empezamos a convertir estos miedos en historias y en excusas. Tú has trabajado, Lore, este tipo de temas con tus coaches. Tú has bueno, a nivel personal, ¿has podido atravesar esto o has podido ayudar a coaches a que vayan saliendo de esto? Y una segunda pregunta a la par, ¿cómo percibís tú cuando hay una historia que se convierte en creencia y que realmente está manejando la vida de alguien? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo siempre le cuento y lo digo en mis lives, en mis reels, en todo, porque siempre digo que hay que mantener coherencia, que cuando te ven en cámara seas la misma que cuando te cruzan en la calle. O sea, todo lo que yo comparto, ayudo, acompaño, como ustedes lo quieran llamar, a través de mi trabajo, siempre lo he trabajado conmigo. Yo no salgo del libro y voy al cliente. Salgo del libro, lo experimento en mí y veo cómo es esta transformación que hay que vivir. Obviamente que lo voy a hacer desde mis propios paradigmas. Sé que cada gente tiene su mundo y tiene paradigmas diferentes, entonces tengo que ejercer la flexibilidad para adaptarme a su mundo y ahí hay distintas técnicas para poder hacerlo. Pero en primera instancia, esta historia que nos contamos vienen un tanto de nuestra infancia. Y en primer lugar, creo que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas, no esconderlas bajo la alfombra, no hacer que aquí no ha pasado nada, es aceptar que venimos con creencias y que no son nuestras. Nuestro pasado no nos condiciona y es algo que yo quiero que les quede claro. Ustedes pueden hacer todo lo que se propongan. De hecho, muchas veces incluso veo gente amiga que tiene recursos económicos para hacer los sueños ahí latentes porque me dice, tengo ganas, y se quedan en el mismo lugar y le digo, movete. El movimiento representa la acción, el movimiento representa energía, entonces tenemos que llevar las cosas, materializarlas. No sabemos el qué, no sabemos el cómo, importante es que sepamos el qué, el cómo lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir buscando, y si hay algunas trabas un poco más difíciles que tengan que ver con nuestro interior, lo vamos a ir trabajando también. Yo, obviamente, no soy psicóloga, pero sí estudio disciplinas también más allá del coaching, que busco ¿para qué? Para poder acompañar desde distintos ángulos el coaching. Me preguntabas cómo lo detecto. Justamente cuando muchas veces las personas tienen esas ganas
en la segunda, la tercera sesión vienen sin la acción realizada. Entonces, paremos aquí. Ellos saben que no me quedo con un cliente eternamente. Si no la decisión de avanzar, entonces tomate el tiempo de pensar qué es lo que querés hacer. O sea, ¿querés ir hacia adelante? Tomar la decisión del sí, tomarla con compromiso, disciplina y responsabilidad juntos. Pero esa decisión pasa por muy adentro del ser de cada uno. Y también entiendo que es un proceso de maduración de cada persona. A mí me preguntan, tengo 48 años y me preguntan, bueno, mi hijo me lo dice siempre, ay, esta mujer, cuántas ganas de estudiar que tiene. Bueno, y es cierto, dos cosas a la vez siempre, porque es algo que me gusta y me aporta recursos para poder ser mejor todos los días, para poder ayudar a otra gente. ¿Cómo le sacamos a esa gente de esa situación, de historias que se cuentan? Mostrándoles en primer lugar, o ayudando, mejor dicho, ayudando a que estas personas observen la vida desde una perspectiva diferente. Si hay obstáculos un tanto más grandes, particularmente hace muy poco, pero sé que las habilidades, debido al mismo coaching, uno las tiene incorporadas. Hace muy poco también me he transformado, porque yo siempre hablo de transformación, me he transformado en experta en hipnosis. Entonces hay otros elementos también que uno puede ayudar a destrabar otros aspectos de la vida de las personas que hagan aumentar la confianza, que hagan aumentar la autoestima, tanto con el coaching, con hipnosis, con la inteligencia emocional, con muchos otros elementos, con la programación neurolingüística, pero la persona tiene que estar comprometida. Eso es algo esencial. ¿Comprometida conmigo? No, comprometida con sí misma, con hacer lo que tiene que hacer para lograrlo. Yo hay métodos de anclaje que le pido que hagan y veo que si lo hacen, bárbaro, todo funciona. Si hay cosas que no hacen, yo me levanto muy temprano a la mañana y hay cosas que quiero que hagan a la mañana. Y cuando veo que les cuesta por una cuestión de mentalidad, torcer la mentalidad, Rodrigo, lo sabes tanto como yo, que de un día para el otro cuesta porque realmente nos quiere anclar en nuestra situación anterior. Entonces nos va a venir el desgano, nos va a venir el fastidio, nos va a venir esas palabras boicoteadoras que van a decir, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo esta cosa que parece una tontería. Esas tonterías te cambian la vida. Entonces, ¿qué es lo que hago? No importa, me tomo el trabajo de mandar solamente un mensajito por WhatsApp sin palabras, sin nada, con el gesto, con la clave, vamos a decirlo así, que a esa persona le recuerde que es valiosa, que puede hacerlo y que estoy a su lado en todo ese proceso. Y es ahí donde empiezan a salir de esa propia historia y ven en el horizonte que hay una vida diferente para ellos, que se animen a verla. Me hiciste una segunda pregunta. Recuérdamela, por favor. Esa es la que estabas contestando ahorita. Como coach, sí, hiciste la pausa, sí dijiste que ibas a contestar la segunda. Y de hecho te quería comentar, o sea, eso de las historias y las excusas es algo con lo que nos vamos vistiendo cuando las creemos y las vamos fortaleciendo en un día a día. Ahorita acabas de hablar de un ejemplo claro de autosabotaje, que es cuando te quedas viendo y qué estoy haciendo aquí y tal vez le puedes agregar, esto es ridículo, estoy haciendo el ridículo, esto no sirve, esto no me lleva para ningún lado. O sea, esas conclusiones son productos de las excusas y las historias que nos vamos contando. Por ejemplo, yo conocí a una persona que llegó a los 40 años
sin haber terminado una carrera profesional. Cuando platicamos del tema, esta mujer se casó muy joven, quedó embarazada muy joven y se convirtió en mamá y no tenían como una buena solvencia en ese momento, entonces tuvieron que avanzar juntos para sacar adelante el hogar, y cuando ya la situación mejoró, ella ya tenía 30 años. Y a los 30 años ya era como penoso ir a una universidad. En aquella época no había tanta educación en línea como la hay ahora. Tenías que ir a la universidad y que tus compañeros tuvieran 18 años, 19 años y tú 30. Entonces, simplemente dejó de estudiar. Pero ojo, cuando habló conmigo, ella ya tenía 40. O sea, estamos hablando de que pasaron 20 años, 10 para contándose la misma historia de que no podía porque tenía un hijo, porque les hacía falta la plata, porque tenía que trabajar, porque tenía que hacer mil cosas, y otros 10 contándose una historia de que porque estaba vieja, porque ya no estaba en edad como para ir a estudiar. Y llegó a los 40 y dijo, me encantaría hacerlo, pero perdí la oportunidad. Imagínate cómo es en un ejemplo tan simple, cómo una vida se puede marcar. Esa historia, esa excusa, la llevó a tener la creencia de que había perdido la oportunidad y tenía escasos 40 años. Con respecto a las historias. Te pongo otro ejemplo. Conozco a una persona muy cercana a mí que se casó a la edad normal, 27, 28 años, y estuvo casado 12, 13 años, algo por el estilo. No hubo hijos, hubo un divorcio y hubo un momento de depresión de 2 años. En esos 2 años la depresión obedeció a una idea de que había llegado a los 40 años sin hijos y que se iba a morir sin hijos. O sea, empezó a jugar con esta idea. Y te digo que durante estos 2 años, todo el desgaste personal, emocional que esta persona tuvo fue sumamente fuerte. Curiosamente, conoció a una persona 2 años después, o sea, por eso son 2 años, conoció a una persona y a la edad de 43 años tiene a su primer hijo, y a los 44 años tiene a su segundo hijo, y hoy tiene 50 y tantos años, y esos niños que ya tienen 10, 11 años, algo por el estilo, son la vida de esta persona, y está viviendo una situación completamente diferente. ¿Por qué te lo cuento? Porque una cosa es tener una idea de que algo pasó, pero te das la oportunidad para explorar algo diferente, y otra cosa es tener una excusa o una historia o una creencia que te impide por décadas hacer algo que tu corazón desea. Así es como se va comportando la gente. ¿Cómo pueden en ese momento romper ellos solitos? A quien nos esté viendo que esté en una situación similar, ¿cómo pueden entender o conocer qué es lo que se están contando? Porque lo piensan tanto que me imagino que debe ser normal. Bueno, exactamente. Bueno, yo vos me mirarás que yo voy escribiendo, pero quiero anotar todo lo que vas diciendo. Me encanta. Fíjate que siempre anotas. Me encanta, Lore, me encanta. Porque quiero nada, porque me vienen ideas. Yo siempre le digo, le voy a contar a la audiencia, siempre le digo a Rodrigo que me encantan otras entrevistas porque son así, libres, sin ningún tipo de preparación, justamente para que sean auténticas, reales y que lleven a lo que es a la vida real. Y bueno, Rodrigo me va contando todo esto y yo voy anotando todo lo que se me viene en mente. Hablando de las historias, si te vas a contar una historia, ya la tenés instalada, si la tenés instalada quiere decir que la has creado antes, entonces elige contarte una historia diferente. Sí vas a generar un proceso. Yo siempre les hablo de los procesos, porque nada es de la noche a la mañana, la magia no existe salvo que la hagas tú mismo, y cómo la vas a hacer mismo haciendo esto del proceso. Empieza y no lo tomes a mal.
No, digo, la audiencia, digo, ¿no? O sea, Rodrigo sabe de lo que estoy hablando. Empieza a mentirte a ti mismo la historia bonita que te quieres contar, en vez de la mala. Y en la medida que te mientas a ti mismo, porque esa va a ser tu sensación y quiero que sepas que es así, lo vas a sentir acá, vas a decir, ay, me siento ridícula, me estoy mintiendo. Después te la empiezas a creer. Yo hace mucho tiempo tuve un problema de salud que creo que en una de las primeras entrevistas nos había contado y empecé a mentirme y dije que estoy bien y no solamente dije estoy bien, no utilicé otras palabras más acordes para hablarle, les cuento, le hablaba directamente a la enfermedad y le decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar juntas o vamos a salir a caminar? Parecía loca, total. No, salíamos a caminar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos acá tiradas en el sillón o vamos a tomar un café? Vamos a tomar un café. Parece una estupidez. Resulta que es la historia que te estás contando que hoy voy a estar aquí feliz y contenta compartiéndola con todos ustedes. Entonces, elige qué historias contarte que se hacen realidad. Al principio parece una tontería y como te digo, bueno, te regalo tips para que no te parezca una tontería. Tómalo como con gracia. Dilo ante el espejo o dítelo a ti mismo como algo gracioso. Y aunque a lo mejor no estés pasando el mejor momento, hasta se te va a disparar una sonrisa al decirte eso. Y te vas a amigar con esa situación nueva, con esa historia nueva. De tal manera que como todo amigo nuevo que conozco, después lo empiezo a querer. Y de esa manera ese amigo empieza a incorporarse en mi vida hasta que nos empezamos a fusionar y esa historia entra en mi molde mental. Entonces, yo siempre dije que tuve una vida dura, pero tuve una vida que me la hice bonita. Y se puede crear. Ustedes pueden crear su propia vida y utilicen estos métodos. Particularmente, les regalo otros. Es algo que se trabaja permanentemente. Porque uno puede estar, vamos a decir, con esta nueva historia bárbara y no somos robots. Hay momentos que nos desprogramamos porque somos seres humanos, porque pasan cosas. Entonces es importante que mantengamos esta programación. Particularmente yo me levanto una hora antes siempre para hacer el trabajo. ¿Y qué es este trabajo? En primera instancia, cuidar el cuerpo, que es el templo del alma, que no es frivolidad, es donde mi alma está aquí adentro las 24 horas, tiene que llegar al final del día con toda la energía, con todo el entusiasmo. El segundo punto es meditar o pedirle a Dios o a quien creas en el universo o a tu ser superior, a tu luz, a quien creas. No le pongamos nombre, no le pongamos rótulos. ¿Por qué? Eso tiene mucho que ver con la fe. Ya que hablábamos de los miedos al comienzo, el miedo es la ausencia de la fe. Entonces, el tener esos momentos únicos con uno mismo, sin interrupciones, sin celular, donde uno está con su yo y con su yo superior, eso te da mucha fuerza interior para llevar adelante tu día y todo lo que viene después. Esto es lo que estaba anotando. En ese proceso del trabajo interno es muy importante que agradezcas y perdones. Y cuando perdones, imagina, cuando agradezcas, por supuesto que también, ¿no? Explicar eso que es maravilloso, el agradecimiento es una fuente de poder gigante. Pero cuando perdones, porque estamos un tanto enojaditos con otras personas, ponte imágenes mentales de esas personas que sientes que te han hecho daño, o que te contestaron mal, o que no te gustó tal cual cosa, y préndeles una luz de tu alma hacia ellos, porque
qué? Porque esa gente te enseñó cosas, te enseñó lo que no se debe hacer, te enseñó que respondas diferente, te enseñó a que te fortalezcas y también son tus grandes maestros. Entonces, agradecimiento, perdón y fe es lo que yo te propongo que realices, sumado a lo que te conté al principio, a que crees una historia bonita para ti. Y si me permite, Rodrigo, porque la hice larga, solamente que no hay edad para esto. Cuando uno trabaja en sus sueños, en sus proyectos, vida, si uno tiene, lo resumo en esto, en un motivo, el motivo también es movimiento, es energía, es vitalidad, y aunque tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 años, vas a ser una persona joven. Sí, de hecho yo creo que el alma no tiene edad, el cuerpo no entiende eso, pero es el cuerpo el que se arruga, o sea, el alma se mantiene joven si nosotros seguimos soñando y seguimos teniendo eh, ese enfoque hacia el ser, hacia el desarrollo de los estados del ser, el amor, la paz, la alegría, que definitivamente están en nuestro interior. Fíjate que lo que decías al principio de contarse una historia, de mentirte, me remontó a años atrás, cuando yo escuchaba este concepto y no lo entendía. Y realmente, ok, adelante. Más allá de hablar de mí, les quiero compartir algo de un cliente mío, no lo voy a nombre, por supuesto, por la privacidad, pero que hacía unos trabajos pequeñitos en el fondo de su casa y él quería progresar con toda su alma porque tenía muy en claro lo que era el propósito y el legado, que eso es algo fundamental. Y empezamos a trabajar y una vez se sentó en mi oficina y dice, yo a veces dudo y a mí me encanta que me digan la verdad. Entonces me dice, a veces dudo si estoy gastando plata al vicio, me dice, porque venía. Dice, no lo tomes a mal. Yo con una sonrisa grande así le digo, me encanta que me lo digas, porque así sé dónde estamos parados, sé lo que estás pensando y sé cuáles son tus miedos. A partir de ahí no dejó de venir nunca más. Tuvo pausas, por supuesto, para la dependencia. Y bueno, en una de esas veces que nos vimos, trabajamos esto del mentirte el personaje, en quién te querés transformar. El vestirte, tu postura, el cómo hablar, el cómo caminar. Yo siempre le digo que es la pose del héroe. Entonces, volvió y me dice, me siento disfrazado. No, a lo cual no conté porque le faltaba todavía un tiempo de proceso. Estando en mi ciudad, estaciono mi auto. Él no me vio, estacionó al lado, se baja con un maletín bien vestidito, a hacer unos trámites a los cuales se dedicaba, que pasó del patio de su casa a tener hoy una gran empresa. Y yo lo miraba y digo, mira el que se sentía disfrazado. Y después más tarde le mandé un mensaje y le dije, te felicito porque incorporaste la posición del héroe, te la empezaste a creer sin la arrogancia, ¿no? Ese personaje entró en tu molde y ese molde ya está en tu vida. Y así hoy tiene una gran empresa. Perdona que te corte, Rodrigo. Se los quería compartir para que vean que así se puede. Sí, no, de hecho esa es la parte que estás diciendo que yo iba a comentar. O sea, cuando tú estás contándote una historia de pobrecito yo, no sirvo para esto, no voy a tener éxito, nadie me quiere. O sea, te estás mintiendo, tanto como cuando te estás diciendo, sintiendo que no lo eres, que eres una persona que merece todo, que eres una persona que tiene todo, que eres una persona que va a lograr todo. O sea, te empiezas en apariencia a mentir, pero es como ubicarte donde quieres estar. O sea, la mente es sumamente poderosa y cuando vamos desarrollando pensamientos
poquiteros, pensamientos de escasez, pues obviamente vamos a llegar a la escasez, y no estoy hablando necesariamente de dinero, estoy hablando de una escasez emocional, de una escasez de sueños, de una escasez de alegría, y vamos a ver una vida sombría, una vida grisácea. Ayer hablaba con un amigo y le decía que una de las cosas que yo disfruto hoy por hoy es cómo trabajo, porque no trabajo con un horario, no tengo aquella presión de que tengo que tener una jornada de 16 horas al día para lograr las cosas. O sea, uno va trabajando de una manera más libre, creando cosas, escalando negocios, pero no es un tema de buscar el resultado, sino es un tema de quién queremos ser, de cómo queremos vivir, de qué espacio queremos tener para nosotros mismos. Hace muchos años yo fui a un partido de mi hijo cuando él era pequeño a las 3 de la tarde un día de semana. Me encantó, es una sensación que yo no conocía, porque yo vivía en la esclavitud de los horarios, de 8 a 1, de 2 a 5, y en ese espacio no podía hacer nada. Cuando fui a las 3 de la tarde me di cuenta que había una vida diferente. Y hoy, bueno, me acabo de mudar a Costa Rica, estoy iniciando a mis 50 años una nueva vida en Costa Rica, lo he deseado por muchos años, por muchísimos años. Mi hijo ya es un hombre de casi de 23 años, hoy en abril, estudiando en Perú. Tenemos conversaciones completamente diferentes, la vida fue evolucionando, voy construyendo una nueva historia, voy viviendo otra etapa y realmente voy descubriendo cosas que antes no conocía. Creo que contarnos estas historias vale la pena. Te quiero contar así rápidamente, yo lo dije en un programa, hace 3 años intenté irme a Costa Rica y me fue súper mal, súper mal. Y de ahí yo intenté irme, pero nunca me iba, porque siempre me contaba la historia de que me iba a volver a ir mal. Y curiosamente fue diametralmente opuesto. Cuando decidí tirarme a la piscina, cuando decidí dejar la playa atrás de mí y nadar mar adentro, empezaron a aparecer los milagros y empezaron a suceder cosas que antes no hubieran sucedido, como lo decía un amigo tico, que él siempre me dijo: Rodrigo, cuando tú estés aquí las cosas van a empezar a suceder, pero desde lejos no suceden. Y es cierto, o sea, tenemos que irnos involucrando y creer que lo podemos hacer. Esa es la mentira más positiva que nos podemos decir, porque realmente, Lore, yo creo que nosotros tenemos todo el potencial dentro de nosotros mismos, y porque hemos ido fomentando estas historias que fortalecen creencias de escasez en nuestra vida, es que no logramos romper ese ciclo y llegar a la abundancia, pero deberíamos de poderlo hacer, deberíamos de podernos detener en un momento determinado y preguntarnos, bueno, tú sos la coach invitada en este momento, ¿qué pregunta se puede hacer una persona ahorita que nos está viendo, que está viendo este programa, que si lo está viendo providencialmente, lo está viendo? ¿Qué pregunta se puede hacer como para hacer un alto y evaluar cuáles son esas excusas o cuáles son esas historias que realmente se está contando? Digo, evaluarlas, porque tampoco son cosas que salen a la luz porque las disfrazamos y no nos damos cuenta que es real y que no es real. Como dije al inicio, no vamos a decir que somos miedosos, tampoco vamos a decir que estamos poniendo una excusa. Realmente ponemos una justificación valedera para nosotros mismos por el por qué no estamos haciendo las cosas. ¿Qué se puede preguntar la gente en este momento si siente que en su corazón todavía está el anhelo de tener una vida diferente, pero que ya pasaron los años y siguen pasando los años y no lo está logrando? Sí, si mi audiencia me está escuchando va a decir: ay, otra vez Lorena, porque dicen, te voy a contar una intimidad, dicen que cuando están en sus vidas actuando, dicen que les aparece como mi cabecita acá, que les habla al oído.
Bueno, una de las cosas que yo les digo, más que lo de las historias y los miedos o de los cuentos que se están contando, ¿por qué? Porque eso ya me vienen y me lo cuentan directamente. Yo no hago esto, o no hago lo otro, o quiero aquello, quiero lo otro, pero no lo hago por esto, por esto, por esto, por esto. Ya viene lo negativo, viene automáticamente, porque además nuestro cerebro está programado para lo negativo por una cuestión de supervivencia. Entonces ya tienen el chip incorporado y te lo cuentan. Ahí es donde, cuando yo escucho ese deseo y empiezo a apretar con las preguntas, ¿sí? Y la pregunta más grande que yo realizo son, ¿qué razones tienes para querer lograrlo? En coaching, para querer lograrlo. En coaching siempre preguntamos el para qué. Y nunca queremos preguntar el por qué. Porque decimos que el por qué nos llena de excusas, nos llena de justificaciones. Si depende el por qué negativo o el por qué positivo. Cuando preguntamos el por qué positivo es cuáles son las suficientes razones que tienen para lograrlo. Y cuando dicen una, dos o tres, no. Vaya a su casa, no se lo digo en directo, ¿no? Vaya a su casa y escríbame mínimo, pero si quieres más me gusta todavía, 50 razones para lograrlo. ¿Por qué? Porque si no, respondemos desde nuestra mente. Y cuando respondemos desde nuestra mente, respondemos desde el afuera, desde la coraza, desde las creencias, desde todo lo que nos vino envolviendo todo este tiempo, que si estamos observando esto de que nos vino envolviendo, parecemos una momia, no nos deja avanzar, estamos paraditos duros en el mismo lugar. Entonces, si tienes las suficientes razones para lograrlo, cortas esas vendas y sal a buscar eso que quieres. Como te dijo tu colega o compañero. Y me hace acordar la frase tan conocida, quema tus barcos. Si te arriesgas, vas a lograr lo que quieres. Eso por un lado. Por otro lado, que iba anotando también, por otro lado, sí, en el camino vas a encontrar un montón de situaciones, un montón de personas, un montón de oportunidades y no son todas tampoco para ti. Tienes que empezar a aprender a discernir. Y no es que no sea para ti porque no las merezcas, sino porque mereces lo mejor. Y cuando nosotros queremos algo lindo para nosotros y vamos a decir, esas señales aparecen, decimos, y aunque no es lo que soñé, me lo quedo porque es bastante parecido. Y eso es conformismo, señores. Por favor, cruz. No, eso no. Y les voy a contar algo, yo lo tengo, porque es algo que se ocurre tan sutilmente en nuestra mente que no nos damos cuenta que eso pasa. Por eso tenemos que tener nuestra vista y nuestro oído bien afilado, nuestra escucha. Para mi team me va a quedar desordenado, pero yo les muestro siempre la realidad. Allí abajo hay una gran vidriera de vidrio donde tengo mis cosas y abajo de todos ustedes ven hay una F en rojo y una R más o menos por aquí, una F en rojo y una R. Eso es un autorrecurso, por eso utilicen todo. Es un autorrecurso, ¿para qué? Para distinguir entre cuando yo tengo una oportunidad, una oferta, un encuentro posible, esto es fantasía o esto es realidad. Porque nuestra ilusión a veces nos pone un paño aquí adelante y no vemos con claridad y ahí vamos muchas veces como el camino de Caperucita o el camino equivocado y nos come el lobo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Que nuestra ilusión y nuestra
no nos ciegue y que tampoco nos conformemos con lo parecido, porque nos merecemos lo mejor. Y si nos encontramos y ya no nos dimos cuenta y sin querer nos topamos con esas realidades que no son las ideales, no son las que queríamos, recuerden que tenemos dos armas maravillosas, o dos cartas, no dos armas, no me gusta, dos cartas maravillosas siempre debajo de la manga. El sí y el no. Eso te va a ayudar a decidir todo en la vida y te va a abrir posibilidades. Te lo resumo: tener las suficientes razones, distinguir cuál es la fantasía y cuál es la realidad, no te conformes con lo que te mereces lo mejor, lo que sueñas en su totalidad, y siempre cuenta con esas dos cartas para manejarte, el sí y el no. Eso en cuanto a la afuera, y el no sé, ahí por eso te va a permitir crecer. Fabulosísimo, la verdad que ahí estás resumiendo un montón de cosas. Vamos ya casi tocando los 45 minutos de programa, como si nada, como siempre contigo, o sea, se va súper rápido el tiempo. Contanos, Lore, ¿qué consejos darías tú adicionales a todo lo que ya nos dijiste, como para ir, en términos generales, ir rompiendo con esas excusas, con esas historias, y cumplir de verdad esos sueños o esa vida que queremos vivir o convertirnos en la persona que queremos ser? Número uno, que se lo nombré al principio, pero lo recalco porque es esencial, ser disciplinados. La disciplina marca los detalles que hacen la diferencia, ¿sí? La disciplina está relacionada con los hábitos. Debemos saber que los hábitos se van incorporando de a poco. No pretendamos de la noche a la mañana ser la persona. Damos de a poquito. Primero vamos a lidiar con nuestra mente, pues se nos va a desordenar un poco porque no estamos tan seguros si estamos en el camino correcto, si lo estamos haciendo bien o no, y después todo va a fluir de maravilla. Y tercero, siempre aumenta tu fe en ti mismo, tu fe en tu ser superior, y les regalo un cuarto, que es que alimentes mucho tu intelecto. Estudia todo lo que puedas, que te interese, por supuesto, no vas a estudiar algo que no te guste, pero que te interese. ¿Por qué? Porque eso te da conocimiento. El conocimiento guardado no te sirve. El conocimiento aplicado con errores o no, para eso volvemos, rectificamos, ajustamos, te da sabiduría. Y eso te abre un montón de caminos. Así que es lo que les quiero dejar el día de hoy con todo mi corazón. Disciplinado, 1. El 2, ¿cuál era, perdón? Los hábitos. Hábitos, 2. Aumenta tu fe y aprende cosas nuevas. Aprende cosas nuevas porque el mundo va cambiando y nunca sabemos qué recursos podemos sacar de dentro de nosotros, incluso recursos que no sabíamos que teníamos. Entonces, cuando nos preguntamos, decimos, wow, ¿qué estoy haciendo? En mi casa, se nos va la hora. En mi casa jugamos, somos 3, mi esposo, yo y mi hijo, y hacemos mesa redonda, y empezamos el gran juego del que sé que no sé, que no sé que no sé, y eso nos ayuda a saber las habilidades y potencialidades de cada uno, y nos enriquecemos porque aquello que no sabemos lo podemos aprender, y bueno, en otro capítulo les toco más. Mira, qué interesante, y sí, queda como, bueno, te dejo abierta la puerta para que continuemos este tema si tú querés. Lo podemos programar para marzo, y vamos viendo darle continuidad, pero sí quiero subrayar el cuarto punto que nos has dado, que es el de aprender más, porque en lugar de desperdiciar el tiempo contándonos las historias y las excusas que nos mantienen atados a un estado de insatisfacción, los miedos se vencen
cuando nosotros aprendemos el cómo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando Lore nos dijo, demos el primer paso y el cómo aparecerá. El cómo aparece cuando aprendemos otras cosas, cuando nos damos cuenta de que hay herramientas, hay habilidades, hay destrezas, hábitos, hay conceptos, criterios que no conocemos en este momento y los ponemos a trabajar en pro de nuestros sueños, las cosas se van haciendo muchísimo más fáciles. O sea, ese es el tema. Hablemoslo de otra manera. Nos vamos a vivir a Portugal sin saber una palabra de portugués. Las cosas serán complicadas. Pero cuando aprendemos portugués, las cosas son muchísimo más sencillas y se pueden comparar a nuestro país de origen porque ya manejamos una lengua diferente, un idioma diferente. O sea, eso es el poder que tiene el conocimiento. Realmente es muy, muy, muy buen punto. Y la fe, definitivamente, seguirlo intentando y seguir creyendo. Así Lore, es. yo me gozo siempre que platico con vos porque aprendo mucho y me reafirmas un montón de cosas y me motivas un montón a seguir adelante porque todos vamos construyendo sueños en cualquier momento de nuestra vida, vamos buscando cosas nuevas y realmente ha sido muy refrescante poder platicar contigo y te agradezco miles esta disposición que siempre tenés de venir a regalarnos tu tiempo, tu conocimiento, tus experiencias, que son sin duda alguna de muchísimo valor para nuestras vidas. Te agradezco un montón. Gracias Rodrigo por la invitación, gracias a la gente que nos está escuchando, espero haberlos podido ayudar y bueno, también activa la invitación para que te sumes a todos mis proyectos. No te digo uno porque te quiero en todos, Rodrigo, así que vení que vos sabés que mi casa es tu casa. Gracias, Lore. Y ahí estamos trabajando siempre juntos. Te agradezco un montón y en marzo vamos a darle continuidad a este tema. Tal vez podemos ir viendo otras cosas más complementarias que le vayan sumando, porque realmente ha sido súper bonito y súper enriquecedor. Así que, de verdad, te lo agradezco miles. Lore, te doy un minuto para que digas adiós a la gente. Un abrazo a la distancia a todos ustedes. Recuerden que sí se puede y el otro día también escribí un post, se los regalo hoy a través de la verbalidad, que cuando los ojos sonríen, la boca se mueve, ¿sí? No es al revés, no es estar así y estar sufriendo. Así que hagan brillar sus ojos, tengan una mirada expansiva, que a través de sus ojos se vea la paz, sobre todo, y la alegría que hay en su corazón. Gracias a todos. Excelente. Cuando los ojos sonríen, la boca se mueve. Fabuloso. Un abrazo, mi querida Lore, hasta Argentina. Te agradezco muchísimo. Y amigos que nos están viendo, un fuerte abrazo también para ustedes. Este esfuerzo es por ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por estar acá. Y si te ha gustado este programa, por favor, compártelo, coméntalo y hazlo llegar a más personas, que este es el esfuerzo que estamos haciendo. Yo soy Rodrigo Dávila, este programa se llama En el Tintero del Escritor y hoy estuve acompañado con mi querida amiga Lorena Lerda, mentor coach, desde Argentina, que nos está visitando ya como parte de esta casa. Les agradecemos mucho. Lore, fuerte abrazo, tremendo, hasta Argentina y un abrazo para todos. Les deseo un excelente fin de semana y nos vamos como siempre lo hacemos. Buenas noches. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.